Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador el debate político, la toma de decisiones y en cierta medida la misma democracia dependen del comportamiento mediático. Y las grandes corporaciones de prensa, aliadas y artífices del triunfo electoral de Guillermo Lasso, han decidido abrir otro frente, desaprobar la ley de comunicación que garantiza los derechos ciudadanos sobre todo. Ya no se puede dividir a los medios del poder neoliberal ejercido por el actual presidente. Lo que dice el uno lo amplifica el otro y al revés. El presidente del Ecuador hace y dice lo que esa prensa quiere que se diga. ¿Y por qué llegamos a esto? Pues de esto queremos conversar con el abogado experto en temas de derecho y comunicación, Rommel Jurado. Rommel, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues hay que decir de inicio que pretenden convencernos de que se trata de una discusión sobre la libertad y los límites que ésta debe tener. Pero no se trata de eso, se trata de una discusión sobre el dinero y el poder. Digo, sí hay un espacio para la discusión sobre la libertad y sus límites, pero no es solamente eso, es principalmente una discusión sobre el dinero y el poder, porque la ley de comunicación trata unos temas, aborda unos temas que tienen que ver con la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico de una manera equitativa en 3/3, un tercio para medios públicos, un tercio para medios privados y un tercio para medios comunitarios. Pero también trata de cómo ese bien público que son las frecuencias no puede ser incorporado al patrimonio personal de los concesionarios, cosa que está volviendo a pasar lastimosamente. Pero a ver, Rommel, este tema, más allá de lo que pasa en el Ecuador, está instalado en un debate ya global. Lo que hicieron con Podemos en España, es decir, forjar un acontecimiento político para destronar a Podemos de un escenario favorable en términos electorales, ya dice mucho. Está pasando ahora en Perú. Todos los días el Comercio de Lima, la República de Perú, titulan siempre el presidente está investigado por ser parte de una organización criminal, etcétera, etcétera. Y en Ecuador todos los días vemos lo mismo. Entonces parecería que ya hay una postura, un comportamiento político antidemocrático de los medios. Entonces, ¿cómo entendemos todo esto independientemente de la ley? Es una buena pregunta, porque mira, el proceso por la lucha para conquistar los derechos humanos de la comunicación no empezó con la ley de comunicación en Ecuador, ni con la ley de servicios audiovisuales en Argentina, ni con la ley de Bolivia, ni con la ley de Venezuela, ni con los avances que ha hecho México o Brasil. Empezó en finales de los años 60 con los países no alineados reclamando por una distribución más justa de los medios de comunicación y de las industrias culturales y oponiéndose a la dominación cultural del norte respecto de los países del sur. Esta lucha que empezó en los años 60 ha tenido hitos o picos de atención. En el 84, por ejemplo, lo que sucedió en la UNESCO, cuando Estados Unidos canceló el debate sobre los derechos de la comunicación e impidió que ese debate continuase. Y la recuperación en el año 2000 con la cumbre de la Sociedad Mundial de la Información y el Conocimiento para hablar de los derechos de la comunicación. ¿Por qué esto ha sucedido? Porque se ha comprendido desde finales de los 60 que los medios de comunicación son un poder y que la connivencia de este poder con el poder político trae nefastas consecuencias para la democracia. Y con el poder económico y financiero que ahora, por ejemplo, tiene a presidentes banqueros en el poder. Exactamente. Mira, esta connivencia de tres poderes, el financiero, de los medios de comunicación y de la política, ha provocado que se hable literalmente de homicidios, de asesinatos o de muertes comunicacionales. Ha sucedido, como lo ha denunciado Podemos en España, donde un presentador de televisión, un áncor de televisión y un directivo de una televisora conversan de cómo arruinar, cómo matar comunicacionalmente a varios políticos de izquierda. Y esto, como lo dices, ha sido un ejemplo y una práctica que se ha realizado desde hace mucho tiempo en América Latina. Lastimosamente no tenemos grabaciones al respecto, pero tenemos la evidencia de cómo se salen los medios de comunicación a afirmar cosas que son falsas, inexactas o abiertamente calumniosas contra políticos de izquierda o contra líderes sociales. Y se mantiene todavía, por ejemplo, en el caso ya ecuatoriano en particular, que la ley es la ley Mordaza, es decir, el único sector que no puede ser regulado, que no puede ser señalado, procesado, normado, son los periodistas y los medios. Entonces, ¿qué tipo de libertad están asumiendo ellos? Mira, yo creo que hay que distinguir. El día domingo en la noche tuve una entrevista con el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Unión Nacional de Periodistas. Hablé con él y él está de acuerdo en la regulación.
Él dice que sí son necesarias estas regulaciones, pero él hace una distinción. Todas estas prácticas de producir y difundir información falsa, inexacta, distorsionada, de la connivencia con los políticos o la defensa de intereses económicos particulares, todas esas cosas el presidente de la Unión Nacional de Periodistas no las considera periodismo. Dice, ¿por qué? Él dice, eso es cualquier cosa menos periodismo. Entonces no deben estar incluidas su regulación en una ley de comunicación. Una ley de comunicación debería centrarse más en lo positivo, en controlar el trabajo periodístico para lo positivo. Yo trataba de explicarle que la comunicación es integral, que la buena práctica y la mala práctica están tan integradas que hace falta una norma que distinga las unas de las otras y sancione las malas prácticas. Pero los periodistas no son los dueños de los medios de comunicación. Y no todos los medios de comunicación son iguales. Hay medios pequeños, hay medios comunitarios, hay medios de provincia que tienen una dinámica distinta. Los grandes medios de comunicación son también los grandes actores de la política, los que están fuertemente vinculados al gobierno nacional y por lo tanto su forma de actuar y de pensar es otra. Esos medios son los que no quieren la ley. Esos medios son los que proponen la idea falsa de que es una ley mordaz. La mordaz. pauta de la conversación pública deciden lo que el señor presidente va a ejecutar, porque ya hemos visto que nombran una autoridad, los medios le caen a palos. Ponen un candidato y los medios le caen a palos. Ahora se nombró superintendente de bancos por parte de una terna que mandó el propio presidente. Como no les gusta, le caen a palos y acaba una jueza de destituir prácticamente al superintendente de bancos. Eso, ¿cómo les explicamos? Porque es un poder demasiado fuerte que incide en decisiones democráticas, anula, acribilla, asesina reputaciones. Mira, ahí hay varias cosas que decir. En primer lugar, la prensa como función social tiene el objetivo de democratizar la información y de proporcionarle a los ciudadanos varias versiones de la realidad sobre cualquier hecho relevante para que... es el deber ser. El deber ser, efectivamente. Lo que en la práctica vemos es todo lo contrario este rato ya. La única forma de lograr que la prensa vuelva a asumir esta función social democrática es regulándola. Y estos grandes medios de comunicación se niegan de todas las formas posibles y harán todo lo posible para no ser regulados, precisamente porque viven, digo, no solamente en términos económicos, sino en términos de defensa o ataque en favor de sus socios y de sí mismos de los otros actores políticos. Son en realidad unos actores políticos con agenda propia, con ideas propias, que se camuflan en este ropaje de la prensa independiente para hacer su programa y su proyecto político. Y eso es lo que hay que desvelar y eso es lo que hay que regular. Pero Rommel, yo te digo una cosa, yo soy periodista, ejerzo este trabajo, te entrevisto, digamos que tenemos una conversación que de alguna manera intenta reflexionar sobre estos temas, pero no tendría audiencia si es que no te insulto, si no te grito, si no te ofendo. Entonces, también parte de una audiencia que si yo te ofendo este rato, si hago un escándalo, te lanzo el vaso, el jarro sobre ti, entonces ahí sí todo el mundo va a ver el programa. Entonces también hay una cosa que no me cuadra mucho que tiene que ver con qué tipo de audiencias hemos ido construyendo en nuestras sociedades, para que el escándalo sea la atención que genera rating y por lo tanto, como hizo el otro día un periodista, entre comillas, le dijo hijo de puta al presidente de la asamblea y entonces todo el mundo ve ese programa para saber por qué le dijo y hasta dónde el escándalo se convierte en la atención. Bueno, mira, voy a tomar las palabras del presidente de la Unión de Periodistas. Eso no es periodismo. Pero está en un medio de comunicación, sí. Un periodista hablando de eso. Es que ese es un show de entretenimiento disfrazado de periodismo. Es un instrumento de acción política disfrazado de periodismo, que usa el escándalo y el show precisamente para captar las audiencias a las cuales poder influir políticamente o de las cuales rentabilizar el escándalo. Pero eso en efecto no es periodismo. Y hay que decir una cosa que es cierta y autocrítica. Mira, ayer miraba una encuesta y solamente el 25% de los ecuatorianos, poco más o menos que el 25%, tienen algún interés por la política y la vida pública. Entonces, con una ciudadanía tan poco informada, tan poco interesada, es muy difícil ofrecerle también programación de muy buena calidad, a profundidad, un debate crítico y complejo, porque simplemente se aburre, se desinteresa. Y hay otro fenómeno comunicacional que tenemos que atender, es la conexión con los más jóvenes. 3 segundos. 3 segundos es el tiempo que los más jovencitos, 14, 15, 16 años, puedes retenerlos en las redes sociales. O sea, un programa de media hora de televisión o de una hora es imposible. O sea, no nos están viendo los jóvenes este rato. Lo que digo es que culturalmente el periodismo tiene que reflexionar sobre sus alcances respecto de la sociedad, sobre su función social respecto de la democracia y el Estado de Derecho, y también sobre el desafío de conectar con todos los públicos, incluyendo los más jóvenes.
Pero si eso es así, para terminar esta primera parte y una respuesta corta, nada más te planteo, ¿qué rol deben jugar las audiencias? ¿Hasta dónde las conciencias críticas dentro de la sociedad pueden tener un comportamiento distinto frente a los medios? ¿Es cambiando de canal, censurando? ¿Cómo? Mira, las audiencias críticas sí se forman con los medios, pero no se forman únicamente con los medios. Hay un proceso cultural y educativo alrededor del interés por lo público que debe ser fomentado. Pero lastimosamente nuestras autoridades, nuestras escuelas, nuestras instituciones no fomentan ese interés por lo público. Por lo contrario, denostan lo público, degradan lo público, desechan lo público. Y la política Porque también. hay políticos que se lanzan de candidatos y dicen, yo no soy político, y se lanzan de candidatos. Hagamos la primera pausa y volvamos enseguida con Rommel Jurado a propósito de que en el Ecuador, más o menos y mal para bien o bien para mal, se discute una ley de comunicación desde los medios. Lastimosamente, las sociedades no. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Rommel Jurado sobre este tema apasionante, pero lastimosamente doloroso también para entender nuestras democracias. Rommel, te decía que en el contexto latinoamericano estaban ocurriendo todas estas cosas, en España, en Francia, y qué decir, por ejemplo, de Inglaterra, donde también ha habido escándalos con respecto al rol que han jugado los medios. Pero volviendo al tema ecuatoriano, que es el que nos ocupa ahora, la ley de comunicación que se aprobó por el informe de minoría y que fue votado por la mayoría en el Pleno, ¿hasta dónde efectivamente coarta libertades? Porque, por ejemplo, sí creo yo que hay algunos 2 o 3 temas por ahí que pueden ser motivo de polémica, pero en la práctica, ¿qué es lo que le fastidia a la prensa corporativa, empresarial del Ecuador esta ley? Mira, varios problemas le molestan a la prensa sobre la regulación que el informe de minoría hace sobre su actividad. La primera, como ya he dicho, es el control de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Ese es un tema clave, sí. Ajá. Siguen concentradas más o menos en un 90% las frecuencias de radio y en un 87% las frecuencias de televisión en manos privadas. Ajá. Y el Estado está retirándose del espectro radioeléctrico, está liquidando los medios públicos y esas frecuencias también van a ir a los medios privados. Ese es un primer problema. El segundo problema es que antes de la Ley de Comunicación del 2013, las frecuencias de radio y televisión se privatizaban, se incluían en el patrimonio personal del concesionario. Por lo tanto, se vendían y se compraban. Como una mercancía. Como una mercancía, pero las frecuencias son un bien público y eso está prohibido por la Ley de Comunicación, por la ley y por la Constitución. Así es. Porque los bienes públicos no pueden ser apropiados por personas particulares y ser parte de una negociación personal. Entonces, ese también Ese es el primer tema. Ajá. Ese es el El otro. El segundo tema es el tema de la pauta publicitaria. La pauta publicitaria que realiza el Estado ecuatoriano en general, no solo el gobierno central, sino los gobiernos seccionales, se concentra en los medios privados. Mira, Cuatro Pelagatos, un portal de noticias muy anticorreísta, para decirlo con claridad. De derecha. Hasta de derecha, de derecha. Neofascista les llamaría, yo me asumo ahí, así es. En el 2017 presentó un estudio que decía que los medios privados habían perdido 144 millones de dólares por efecto de la Ley de Comunicación. ¿Ya? Porque entre 2014 y 2017, que llegó a plena operatividad la Ley de Comunicación, según ellos, el Estado había dejado de invertir, así le llaman, en publicidad 58 millones de dólares. El Estado había encontrado otros canales para presentar y divulgar información de relevancia pública sin pautar, sin pagar. Entonces el problema no es lo que dice el Estado, el problema es que no les paguen para decir lo que el Estado quiere decir. Si ahora les pagan, están contentos, están tranquilos. Y los otros, la diferencia, esos casi 90 millones más que supuestamente se habían perdido, decían se debía a que como la Ley de Comunicación estableció franjas horarias y limitó la difusión de contenidos violentos, discriminatorios o sexualmente explícitos, como esto había sucedido, entonces ya no se podían comprar los enlatados y vender publicidad cara cuando se pagaban productos baratos. Enlatados para los ciudadanos son estas series, estos contenidos prefabricados que se distribuyen en los grandes mercados de comunicación. Esa era la causa. Entonces, ahora que se puede transgredir cualquier franja horaria, que se puede lanzar cualquier contenido violento, discriminatorio, sexista, en cualquier horario, ahora
que el Estado ha vuelto a pautar mucha cantidad de dinero en los medios que le convienen, porque eso no es en todos tampoco. Así. No es en todos, efectivamente, en los medios que le convienen. Ahora que esto está así, quieren preservar ese privilegio, no quieren que nadie les eche cuentas. Mira, las instituciones públicas por mandato de la ley tenían la obligación de cada año presentar a la ciudadanía el monto de la inversión, yo le llamo gasto, en publicidad que hacen en medios privados. Esta obligación incluso se sancionaba con la destitución de quien presidía o dirigía la institución pública. No se cumple esta obligación desde el año 2017. Es decir, no le dicen al país cuánto están gastando en publicidad. Pero hay un dato revelador. Como hubo una disputa entre la alcaldesa de Guayaquil y el Diario Expreso reveló que en el mes de junio y julio, solo en esos 2 meses de este año, la alcaldía de Guayaquil había gastado $5 millones en publicidad. La alcaldía de una ciudad del país. Y no en todos los medios, además, en determinados medios, que es mucha plata. Pero hay que saber cuánto dinero entonces es lo que se está trasladando de los fondos públicos a determinados medios privados. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene la publicidad y la propaganda desde el Estado? Ese es otro de los problemas importantes. Y hay uno que es muy importante y que se vale la pena que nuestra audiencia también conozca, es que algunos periodistas, algunos con cierta razón y otros incluso desde el absoluto rechazo a la ley, dicen que la responsabilidad ulterior no se puede aplicar. Mira, este es un tema clarísimo. El buen periodismo, coincidirás con esto, con el presidente de la Unión Nacional de Periodistas, requiere unas condiciones para producir la información. Así como uno encuentra comida de buena calidad en un restaurante porque está bien preparada, porque tiene los ingredientes que debe tener y porque no te hace daño a la salud. Uno puede encontrar también comida de mala calidad que no tiene los ingredientes, que está mal preparada o te hace daño a la salud. Para hacer un símil con la información, cuando la información es de buena calidad, cuando cumple 4 condiciones. La primera, verificación, es decir, que los hechos noticiados no sean invenciones, no sean falsedades. La segunda, contrastación, es decir, que todas las fuentes hayan sido consultadas y la información sea presentada al ciudadano de manera equitativa, contando con las fuentes relevantes. Y la tercera, exactitud, es decir, que no se den datos falsos o inexactos. No es lo mismo deber $1.500 que $1.500.000. No es lo mismo ser primo del presidente que no ser nada del presidente. No es lo mismo Rommel Jurado Vargas que Rommel Vargas Jurado. Ser precisos. Y finalmente, presentar toda esta información en un contexto que le permita al ciudadano entender, no desentender, no desinformarse. Cuando esto no sucede, la información puede ser rectificada o puede haber derecho a la réplica. ¿Qué es lo que está pasando? Si no haces esto, si no cumples con estas pautas que son profesionales, pero también jurídicas para la buena producción de la información, quieres indemnidad. Si dices falsedades, si dices inexactitudes, si no has contrastado, si no has verificado, si no has contextualizado y haces un producto comunicacional destinado a afectar a tus enemigos como medio de comunicación, tus enemigos políticos, a los enemigos de tus socios, o a los amigos, o quieres favorecer a los amigos de tus socios comerciales o de tus clientes o tuyos propios usando la comunicación, este es un uso ilegítimo y antidemocrático que no debe ser permitido. Ese es el otro problema. Pero además, frente a eso, por ejemplo, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, y no quiero que nos coloquemos como víctimas ni como mártires de nada, pero nosotros somos lo menos. Pero nos han señalado como periodistas, abogados, correístas, miembros de una banda criminal bien organizada, etcétera, etcétera. Sin descartar que, por ejemplo, personajes como Jorge Glass permanecen en la cárcel a pesar de que tiene más de 18 meses ya de derecho a la libertad condicional o a otros tipos de facilidades para estar en libertad. ¿Por qué? Porque la prensa apenas hay una mínima salida a su liberación, efectivamente acaba. Entonces, estos medios de comunicación siguen estigmatizando a las personas, así como hacen con Irene Montero en España, con Pablo Iglesias, con Juan Carlos Bonedero en España, con Pedro Castillo en Perú. Siguen aquí estigmatizando a la gente por su postura, ni siquiera partidista, sino incluso hasta filosófica. Mira, antes del 2008 no había mucha conciencia de que los medios de comunicación, en muchos casos, pertenecían a grandes grupos económicos o esos grupos mediáticos que eran los dueños de los medios tenían sociedades económicas reales en otros negocios con grandes grupos financieros. Y también que esos grupos financieros y esos dueños de los medios tenían unas sintonías políticas en la derecha. Eso no se visibilizaba antes de la Constitución del 2008 de Ecuador. Y cuando la Ley de Comunicación del 2013 y todo el debate que fue del 2009 al 2013 visibilizó esta actoría política,
Algunos medios se quitaron la careta y dijeron, sí, somos actores políticos, somos un poder y vamos a combatir a este poder. Pero otros no. Otros prefirieron decir de sí mismos que son una prensa neutral e independiente y que lo que hacen es una labor de combate a la tiranía, más o menos. Pero en realidad, ahora la ciudadanía tiene plena conciencia, las estadísticas lo muestran, que los medios de comunicación son actores políticos con intereses económicos y asociaciones políticas y económicas. ¿Y cómo afecta todo esto a la democracia, para cerrar? Mira, es justo esto. Este es un actor antidemocrático porque no compite con las reglas políticas. Usa las reglas de los medios para beneficiarse de ellas, usa su capacidad de comunicación para beneficiarse de ellas, hace disputas políticas antidemocráticas, tiene connivencias con poderes a veces públicos, a veces privados, y en función de eso ataca a otros actores. Esto es una práctica democrática desleal, es antidemocrática. Además, suscribe ciertas formas de autoritarismo y persuade a la ciudadanía de que esas formas de autoritarismo, de machismo, de fascismo incluso, son perdonables, que son un error, que no reflejan ninguna postura política definitiva. Quiero puntualizar algo para cerrar y no quedarme con la pica de esta pregunta. Esos medios son generalmente de derecha, es decir, acusan a la gente de izquierda, Telesur, a otros medios, de que, por ejemplo, ocultan la verdad y nosotros tendríamos pruebas para decirles dónde está que hemos ocultado algo. Y al mismo tiempo que acusan, efectivamente se colocan en una postura incluso neofascista, por ejemplo, con racismo, etcétera, etcétera, pero nunca ni siquiera te plantean la posibilidad de una discusión pública. No te dan derecho a la réplica a ti, a mí, cuando nos señalan con nombre y apellido en los medios. Es decir, parecería que sus conductas son antidemocráticas, pero ya estamos llegando al fascismo, donde lo que ellos dicen es moralmente lo que vale. Mira, en España les llaman las cloacas. Sí. Es decir, es una forma despectiva, pero muy dura, de decir lo que están produciendo. El Papa Francisco ha hablado de coprofilia, el amor por la caca. Sí. Entonces, estos medios de comunicación no tienen problema en ensuciarse y en ensuciar a cualquiera, en ser verdaderas cloacas, si eso que hacen, esa producción y difusión de información que hacen, sirve para defender sus intereses. Por eso es necesaria una regulación. Ahora, no hay debate público sobre estos temas porque ellos controlan el debate público. Cuando tienes más del 90% de las frecuencias de radio y televisión, es muy difícil lograr hablar con la ciudadanía común y corriente que sigue oyendo señal abierta de radio y de televisión cuando no tienes esas frecuencias. Claro. Este debate no va a estar ahí. ¿Entonces son antidemocráticos y llegan a ser neofascistas o no? Mira, algunos sí. No puedo generalizar, sí, pero hay actitudes ciertamente neofascistas. Por ejemplo, en el paro popular indígena de junio pasado. Mira, yo recuerdo claramente cuando en un canal controlado además por el Estado, de televisión abierta, 2 periodistas echaron dardos sobre la cara del líder indígena Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, y se burlaron de muchas de sus condiciones, incluida la condición de indígena. Eso es brutal, es de un neofascismo brutal. Gracias, Romer. Muy importante lo que acabamos de conversar y evidentemente pendientes también de lo que ocurra con esta ley de comunicación, que estoy más que seguro que el señor Guillermo Lasso Mendoza la vetará o la regresa o totalmente y quedamos sin ley de comunicación en el Ecuador. Gracias entonces. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Que pasen bien. Chao, chao.